En el presente video tutorial vamos a hablar sobre la naturaleza de la electricidad y sustentaremos esta idea basándonos en el siguiente interrogante: ¿cuáles sucesos, experimentos y modelos contribuyeron a consolidar los fundamentos de la teoría atómica actual? En el siglo V a.C., el filósofo griego Demócrito expresó la idea de que toda la materia estaba formada por muchas partículas pequeñas e indivisibles, a las cuales llamó átomos. Esta palabra significa indestructible o indivisible. A pesar de que la idea de Demócrito no fue aceptada por muchos de sus contemporáneos, entre ellos Platón y Aristóteles, esta se mantuvo. Las evidencias experimentales de algunas investigaciones científicas apoyaron el concepto del atomismo, lo que condujo de manera gradual a las definiciones modernas de elementos y compuestos. Hemos visto que una carga eléctrica ejerce una fuerza de atracción o repulsión sobre otras cargas eléctricas. Cabría preguntarnos qué factores determinan la magnitud de esta fuerza. Para encontrar la respuesta, el físico francés Charles Coulomb investigó las fuerzas eléctricas en la década de 1780. Para ello, utilizó una balanza de torsión, como la que podemos apreciar aquí en esta imagen. En el tiempo de Coulomb no había instrumentos precisos para medir cargas eléctricas. Sin embargo, Coulomb fue capaz de preparar pequeñas esferas con diferentes magnitudes de carga en las que se conocía el cociente de las cargas. Aunque tuvo algunos problemas con las cargas inducidas, Coulomb logró argumentar que la fuerza que ejerce un pequeño objeto cargado sobre un segundo objeto pequeño cargado es directamente proporcional a la carga en cada uno de ellos. Finalmente, Coulomb concluyó que la fuerza de un pequeño objeto cargado sobre otro pequeño objeto cargado es proporcional al producto de las dos cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Y de allí pues se establece esta fórmula que podemos apreciar en pantalla, donde tenemos un valor constante que para el sistema internacional es de 9 por 10 a la 9 newton metro sobre Coulomb cuadrado, y el producto de las dos cargas sobre la distancia al cuadrado que separa a esas dos cargas. Esta fue una contribución muy importante para el análisis de la electricidad y obviamente para el análisis también de la estructura atómica. Es importante señalar que Coulomb aquí en sus experimentos no habla de electrones ni de protones, simplemente habla de cuerpos cargados. Vemos que cuerpos que tienen cargas diferentes, en este caso el hule se carga negativamente, el vidrio se carga de manera positiva, entonces hay una fuerza de atracción. Mientras que si a la varilla de hule o al pedazo de hule le acerco otro de la misma carga, se rechazan. Entonces Coulomb, a través de esta de esta fórmula, nos permite determinar la fuerza en que estas dos cargas o se van a rechazar o se van a atraer. Después de estos trabajos de Coulomb, entonces viene Dalton. El concepto de Dalton sobre un átomo es mucho más detallado y específico que el concepto de Demócrito. La primera hipótesis establece que los átomos de un elemento son diferentes de los átomos de todos los demás elementos. Dalton no intentó describir la estructura o composición de los átomos, tampoco tenía idea de cómo era un átomo, pero se dio cuenta de que la diferencia en las propiedades mostradas por elementos como el hidrógeno y el oxígeno solo se puede explicar a partir de una idea de que los átomos de hidrógeno son diferentes a los átomos de oxígeno. En este caso, Dalton tampoco habla de electrones ni de protones, pero sí basa su idea en partículas muy diminutas que no se podían ya dividir, y a partir de allí pues establece sus ideas que sirven como base y fundamento para lo que hoy en día conocemos como estructura atómica. Entonces, por ejemplo, él dice: los átomos de un elemento dado son idénticos y tienen la misma masa invariable, y todos los átomos de diferentes elementos tienen diferente masa, pero todavía no había una idea de que ese átomo podría
tener unas partículas subatómicas. En la década de 1890, muchos científicos estaban interesados en el estudio de la radiación, la emisión y transmisión de la energía a través del espacio en forma de ondas. La información obtenida por estas investigaciones contribuyó al conocimiento de la estructura atómica. Para investigar sobre este fenómeno, entonces se utilizó un tubo de rayos catódicos, como el que podemos apreciar aquí en esta imagen, que consta de un tubo de vidrio del cual se ha evacuado casi todo el aire. Si se colocan dos placas metálicas y se conectan a una fuente de alto voltaje, la placa con carga negativa, que se llama cátodo, aquí, emite un rayo de luz invisible. Este rayo catódico se dirige hacia la placa con carga positiva, llamada ánodo, y atraviesa estas perforaciones que podemos apreciar allí. Ese rayo pues continúa su trayectoria hasta llegar aquí al otro extremo del tubo. Cuando dicho rayo alcanza el extremo, que está aquí cubierto de una manera especial, produce una fuerte fluorescencia o una luz brillante. Pues bien, el señor Joseph John Thomson aprovechó estos experimentos, utilizó un tubo de rayos catódicos y su conocimiento de la teoría electromagnética para determinar la relación entre la carga eléctrica y la masa del electrón. Entonces podemos apreciar en la imagen el cátodo, el ánodo, y aquí se conecta una fuente de voltaje que va a empezar a emitirnos esos rayos catódicos. Pero el rayo va a atravesar a través de dos placas y a través de un par de bobinas. Las placas, cuando se conectan a una fuente de tensión, entonces producen un campo eléctrico, y ese campo eléctrico hace que este haz de luz se desvíe. O cuando conectamos aquí una fuente de tensión, se produce una corriente o atraviesa una corriente eléctrica a las bobinas, y esto causa que se genere un campo magnético. De la misma manera, el campo magnético desvía ese haz de luz. Luego esto le permite a Thomson descubrir prácticamente el electrón. Su postulado argumenta que una partícula en un campo magnético lleva una carga E, tiene una velocidad v y una fuerza magnética H. Básicamente él determinó que la materia se presenta normalmente neutra, lo que supone que junto a los electrones los átomos tienen materia cargada positivamente. Y se le atribuye el modelo, o digamos que el esquema de electrón, como al pastel con uvas pasas. Entonces describe aquí como una gran esponja y los electrones pues adheridos a esa esponja. Con base en estos estudios, en 1910 un físico neozelandés, Ernest Rutherford, que estudió con Thomson en la Universidad de Cambridge, utilizó partículas alfa para demostrar la estructura de los átomos, junto con su colega Hans Heiger y un estudiante de licenciatura llamado Ernest Marsden. Rutherford efectuó una serie de experimentos utilizando láminas muy delgadas de oro y de otros metales como blanco de partículas alfa provenientes de una fuente radiactiva. Ellos observaron que la mayoría de las partículas atravesaban la lámina sin desviarse, o bien con una ligera desviación. De vez en cuando, algunas partículas eran desviadas de su trayectoria con un ángulo. En algunos casos, las partículas alfa regresaban por la misma trayectoria hacia la fuente radioactiva. Este fue el descubrimiento más sorprendente, ya que según el modelo de Thomson, la carga positiva del átomo era tan difusa que se esperaría que las partículas alfa atravesaran las láminas sin desviarse o con una desviación mínima. El comentario de Rutherford sobre este descubrimiento fue el siguiente: resultó tan increíble como si usted hubiera lanzado una bala de 15 pulgadas hacia un trozo de papel de seda y la bala se hubiera regresado hacia usted. Tiempo después, Rutherford pudo explicar los resultados del experimento de la dispersión
de partículas alfa utilizando un nuevo modelo de átomo. De acuerdo con Rutherford, la mayor parte de los átomos deben ser de espacio vacío. Esto explica por qué la mayoría de partículas alfa atravesaron la lámina de oro sufriendo poca o ninguna desviación. Rutherford propuso que las cargas positivas de los átomos estaban concentrados en un denso conglomerado central, al cual pues se le llamó núcleo. Cuando una partícula alfa pasaba cerca del núcleo en el experimento, actuaba sobre ella una gran fuerza de repulsión, lo que originaba una gran desviación. Más aún cuando la partícula alfa incidía directamente sobre el núcleo, experimentaba una repulsión tan grande que su trayectoria se invertía por completo. Entonces, estas fueron las contribuciones de Rutherford. Entonces, ya podemos decir que aparte de hablar de un electrón, también hablamos de un núcleo, un elemento o una subpartícula dentro del átomo que posee una gran cantidad de energía al tal punto de que era capaz de desviar los mismos electrones. El modelo del átomo de Bohr también incluía la idea de que los electrones se movían en órbitas circulares, pero imponía restricciones rigurosas. El único electrón del átomo de hidrógeno podía estar localizado solo en ciertas órbitas. Dado que cada órbita tiene una energía particular, las energías asociadas al movimiento del electrón en las órbitas permitidas deberían tener un valor fijo, es decir, deben estar cuantizadas. Bohr suponía que la emisión de radiación por un átomo de hidrógeno energizado se debía a la caída del electrón desde una órbita de mayor energía a una órbita de menor energía. Y esto originaba un cuanto de energía, un fotón en forma de luz. De hecho, Bohr basa sus experimentos en los estudios que dejó Planck, en donde nos habla de que la energía depende de una constante de Planck multiplicada por el valor de la frecuencia de la radiación. Entonces pues, se puede decir básicamente que pues, el modelo de Bohr es un modelo híbrido entre la física clásica y la cuántica. Se propone que el electrón obedece a una mecánica clásica, que es la que conocemos como la ley de Coulomb, y a la vez se incluye la idea cuántica de cuantización del momento angular. Es decir, que si este es nuestro núcleo, el núcleo del átomo, alrededor de ese núcleo vamos a tener unas órbitas y cada una de estas órbitas tiene un nivel de energía, en donde se podría decir que el mayor nivel de energía lo encontramos acá, cerca al núcleo del átomo, y en la medida en que este electrón va a cambiar de órbita, entonces va perdiendo también esa energía, de tal manera que eso explicaría que los electrones que estén en las órbitas más lejanas del átomo pueden desprenderse de él fácilmente. Hay que recordar también que Bohr fue un activo participante en el temprano desarrollo de la mecánica cuántica y aportó gran parte de su estructura filosófica. Este podría decir que es como una línea de tiempo, haciendo ya un resumen de lo que hemos analizado en este corto video tutorial. Entonces tenemos un inicio de esta teoría atómica con las ideas de Demócrito. Luego viene el análisis de Coulomb, pero recordemos que Coulomb no habla exactamente de electrones ni de protones, sino que habla de cuerpos que están cargados eléctricamente de manera positiva o negativa. Establece una ley de cargas y nos deja entonces un legado, una fórmula para poder determinar la fuerza con la que esas partículas se pueden atraer o se pueden rechazar. Dalton retoma pues la idea de Demócrito y nos dice que efectivamente hay una partícula diminuta que se conoce como átomo y que estos elementos pues son indivisibles. Determinó igualmente que los átomos son muy variados y dependen de las clases de elementos. Luego con estas concepciones pues entonces viene J. Thomson y nos dice que cuando este cátodo que tenemos por aquí desprende pues sus rayos catódicos y esos rayos catódicos
digamos que atraviesan por campos eléctricos o por campos magnéticos sufren ciertas desviaciones y a él se le atribuye el descubrimiento del electrón. Básicamente él dice que las partículas llevan una carga eléctrica, tienen una velocidad y hay una fuerza magnética también en ellas. Él determinó que la materia se presenta normalmente neutra, lo que supone que junto a los electrones los átomos tienen materia cargada pues de manera positiva. Rutherford, que fue un compañero de Thomson, entonces ya a través de su experimento en donde envía rayos alfa, lo que hace es hablar ya claramente de que aparte de tener unos electrones también hay un núcleo y que ese núcleo pues almacena tanta energía que es capaz de desviar los electrones que lo atraviesan o que están cerca de él. Y si ese electrón incide directamente sobre el núcleo, entonces tiene tanta energía que lo devuelve a la fuente original. Con todos estos estudios, pues entonces viene el modelo atómico de Bohr, en donde nos reafirma que tenemos un núcleo, donde hay unos neutrones, donde tenemos unos protones, pero él dice que estos electrones se distribuyen alrededor del átomo en unas capas o en unos niveles de energía. Y entre más cerca esté el electrón al núcleo, entonces aquí va a haber mayor energía. Por el contrario, entre más lejos esté el electrón, entonces menos va a ser la cantidad de energía, de tal manera que es muy fácil que un electrón que esté por aquí en el último nivel de energía se desprenda fácilmente de su átomo original. Y eso pues hoy en día nos permite explicar por qué se produce una corriente eléctrica. Bien, de la cual pues estaremos hablando en próximos tutoriales. Muchísimas gracias por la atención prestada.